Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy, que seguimos con el tema de termodinámica. Ya estuvimos viendo un poco de la definición de las temperaturas. Lo que vamos a tratar de ver hoy es eh, una definición precisa de lo que es el calor y la manera en la que lo tenemos que tratar. Y bueno, básicamente lo que hay que empezar diciendo es que el calor no es otra cosa que una manifestación de la energía que tenemos y que como tal se conserva si no hay pérdidas o se transfiere y se puede intercambiar de la misma manera que nosotros veíamos que podíamos intercambiar energía cinética en un choque entre dos cuerpos. Acá lo que estamos haciendo es intercambiar energía en forma de calor, por ejemplo, entre un cuerpo que está a una temperatura mayor a un cuerpo que está a una temperatura menor. Yo acá puse la palabra espontáneamente, porque, digamos, en la naturaleza lo que vemos es que si colocamos dos cuerpos, uno caliente y uno frío, lo que va a pasar de manera natural es que el cuerpo caliente se va a enfriar y el cuerpo frío se va a calentar. Este, eh, en principio, si queremos lograr el efecto inverso, tenemos que intervenir de alguna manera sobre el sistema. Por eso puse acá la palabra espontáneamente. Y esto no es, si bien parece trivial, es una cuestión bastante importante que la vamos a desarrollar un poco más adelante. Pero entonces, en definitiva, sabiendo que el calor es una forma de energía, esa energía lo que hace es, se manifiesta en el cuerpo a través de producirle un cambio en la temperatura. ¿Sí? Entonces, uno podría vincular la energía que tiene un cuerpo con el cambio de la temperatura. Si quieren, acá pueden poner un delta Q pensando en el calor entregado o en el calor que perdió el cuerpo, pero básicamente lo que hay que resaltar es que hay una relación entre el calor o la energía en forma de calor y el cambio en la temperatura. Y siempre que hablamos de una relación, aparece un coeficiente de proporcionalidad entre la energía y la temperatura, que en este caso se llama, bueno, capacidad térmica. Y, digamos, si esto dependerá de la masa, entonces para independizarnos de la cantidad de materia que estamos este, calentando, entonces podríamos escribir que el calor será la masa en cuestión por una propiedad del cuerpo, de la sustancia en cuestión, por el delta T. Y a esta propiedad de la sustancia lo denominamos calor específico y que en definitiva sería una definición que es el calor específico, es la energía necesaria para elevar un grado la temperatura de un gramo de sustancia. Y esa sería, si quieren, la forma en la que definimos el calor específico. Y como tal, es una característica de cada uno de los materiales. El agua tiene un calor específico, al igual que la densidad, al igual que la conductividad eléctrica, al igual que todas las características propias de alguna sustancia. Esto está tabulado y se puede ir a buscar o se puede medir. Ahora vamos a ver cómo podríamos medirlo. Pero en definitiva es una característica propia de la sustancia y que, bueno, si estoy trabajando con cobre tendrá un valor, si estoy trabajando con hierro tendrá otro valor, estoy trabajando con agua tendrá otro valor, etcétera. Y esta sería la forma de cuantificar el calor o la energía en función del cambio en la temperatura. Eh, por una cuestión histórica, ¿sí? El calor se mide en calorías, pero si decimos que el calor es una forma de energía, entonces tendrá que poder medirse en Joule también. Y lo que hay acá es
lo conocido como el equivalente mecánico del calor, que dice que, bueno, la equivalencia entre una caloría y Joule es a partir de que una caloría son 4,184 joules. O sea que independientemente de las unidades que tenga la, la energía en forma de calor, habrá que acomodar el calor específico para trabajar o en calorías o en joules, pero en definitiva, dependiendo del libro, esto está en unidades del sistema internacional, o sea, en joule, o puede estar en calorías. Es indistinto, es como pensar la masa que esté en gramos o en kilogramos, o la densidad que te la den en gramos sobre centímetro o en, no sé, libras sobre pulgada cúbica. Eh, Son siempre unidades de energía, y las unidades de del calor específico son la energía necesaria para elevar en un grado la temperatura de un gramo de sustancia. Esa es la definición del calor específico, y tendrá las unidades que tenga en cada caso. Como siempre, el calor específico del agua es muy grande. O sea, la idea es que si esto es muy grande, entonces una cantidad grande de energía produce un cambio pequeño de temperatura, porque este número es muy grande. Así que otra de las características que yo les comentaba del agua es, entre otras cosas, que a partir de los 4 grados se expande, y entonces permite que el fondo no se congele. La otra es que es capaz de absorber una gran cantidad de calor y cambiar muy poco su temperatura. Y entonces lo que aparece como tema a partir de esta definición de calor son los denominados calorímetros. ¿Qué son los calorímetros? Bueno, calorímetros son en principio recipientes aislados donde todos los cambios e intercambios de calor se producen entre lo que yo pongo dentro del calorímetro, sin que interactúen o sin que se produzca algún intercambio de calor con el exterior. Un calorímetro rudimentario podrían ser los recipientes donde ustedes van a comprar el helado, esos cositos de Tergopol. Entonces, la idea básica de los calorímetros, después ustedes en la práctica van a tener que hacer un montón de ejercicios mucho más complicados que estos, donde tendrán que pensar un poco, pero la idea básica del calorímetro es la siguiente. Supongamos que tengo un metal ¿sí? que está a una determinada temperatura, supongamos más grande que la temperatura más alta que la temperatura ambiente, y entonces lo meto en el agua. O sea, tengo un calorímetro lleno con agua a una determinada temperatura más baja que la temperatura del metal, ¿sí? Y entonces lo que hago es meter ese pedazo de fierro o ese cobre o lo que fuera, esa sustancia, la meto en el calorímetro, y en el calorímetro tengo agua. Entonces lo que yo diría es, bueno, como el calor es una manifestación de la energía y dentro de un calorímetro no hay intercambios energéticos con el exterior, entonces lo que va a pasar es que el hierro va a enfriarse. Entonces yo tendré que el calor puesto en juego por el hierro o por el cobre o por la sustancia que yo esté metiendo ahí, lo puedo expresar como la masa por el calor específico, por el cambio en la temperatura de ese metal o del material que estoy poniendo, y eso, como siempre, es la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y si la temperatura final del sistema es aquella en la cual el agua y el coso están en equilibrio, entonces por eso puse temperatura de equilibrio. Y lo mismo va a pasar con lo que le pasa al agua. El agua la voy a poder expresar, la energía que absorbe el agua, que se la cedió el metal, la voy a poder expresar como la masa de agua por el calor específico del agua, por el cambio en la temperatura del agua. Y nuevamente lo puedo escribir como
la masa por el calor específico, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Fíjense que hay una cuestión de signos acá, escrito así: si el metal se enfrió, quiere decir que esta temperatura inicial es más grande que esta, y entonces esta resta me va a dar negativo, con lo cual el calor puesto en juego por el metal va a ser negativo. Mientras que si el agua se calentó, entonces esta temperatura de equilibrio, que son la misma que tiene el cobre o el hierro o lo que fuera que yo estoy metiendo, es mayor que la temperatura inicial del agua, porque el agua se calentó. Entonces esta resta me va a dar positiva, y entonces estas dos cosas tienen signos diferentes. Y entonces lo que voy a proponer como conservación de la energía es que la suma de todos los calores es igual a cero. Todo lo que absorbe el agua será igual a todo lo que cede el hierro. ¿Sí? Y en definitiva, yo podría poner un pedazo de hierro a una temperatura, un pedazo de cobre a otra temperatura, en un recipiente con una cierta cantidad de agua a otra temperatura, y en definitiva lo que voy a plantear es una cuestión de tres términos, ¿sí?, donde la suma sigue siendo cero. Y eso es básicamente la manera en la que se trabaja con los calorímetros. Y esta es una forma, si quieren, de poder medir calores específicos, ya que el calor específico del agua es algo conocido. Entonces ustedes pueden poner una masa determinada de un material desconocido, ¿sí? Conocen la masa, y conocen la temperatura de equilibrio porque la miden, y conocen las temperaturas iniciales tanto del agua como del metal. Entonces, de esta expresión, la única incógnita que quedaría sería el calor específico del material en cuestión. Entonces, midiendo la temperatura de equilibrio y las temperaturas iniciales, son capaces de, a través de un calorímetro, medir cuáles son los calores específicos de los distintos materiales. Insisto, están tabulados, así que por lo general son datos, pero dependiendo del problema que se trate o que les puedan dar en la práctica o con los que se puedan encontrar, la manera de calcular o de medir un calor específico es con un calorímetro y con materiales que ustedes sí conocen. Otra situación que se da con los materiales y con el calor y la energía en forma de calor son los cambios de fase. El cambio de fase más conocido que ustedes tienen es el del hielo, que se transforma en agua cuando se derrite, ¿sí? La característica fundamental de los cambios de fase es que se producen a temperatura constante. Y eso hace que esta descripción que tenemos acá de cuantificar el calor a partir de una diferencia de temperatura, hace que en un cambio de fase no podamos pensar en que la energía está vinculada con un cambio de temperatura, porque no. Digamos, lo que está pasando acá es que la energía va a estar vinculada con un cambio de estado del material. O sea, yo le entrego calor al hielo. Eventualmente el hielo podría estar frío, podría estar, no sé, a 20 grados bajo cero o a menos 20 grados. Yo le entrego calor y el hielo se calienta. ¿Se va a calentar hasta dónde? Y hasta que llegue a 0 grados. A partir de 0 grados, cada caloría o cada joule que yo le entregue a mi sistema no va a levantar la temperatura del hielo, sino que lo va a transformar de hielo a agua. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que todo el hielo esté transformado en agua. Recién después de que todo el hielo se me transformó en agua a temperatura constante, o sea, si el hielo estaba a 0 grados centígrados, cuando se transformó en agua tendré que tengo toda el agua a 0 grados centígrados. Recién ahí, cada caloría que yo le aporte al sistema, entonces va a producir la elevación de la temperatura del agua más allá de 0 grados. Pero entonces, los cambios de fase, todos los cambios de fase, suceden a temperatura constante, ¿sí? Y bueno, en principio tenemos
están dibujados acá, ¿no? De sólido a gas se llama sublimación y de gas a sólido se llama cristalización. Si fuera de sólido a líquido se llama licuefacción y de líquido a sólido solidificación. Y entre gas y líquido vaporización y condensación. Si cualquiera de estas transformaciones entre los tres estados más comunes de la materia, siempre se van a llevar a cabo a una temperatura constante. Entonces, la manera de cuantificar la energía necesaria se da a través de una cantidad que se llama el calor latente. Entonces yo tendré que evaluar la energía a partir de la masa que de mi sistema por el calor latente correspondiente. Y como corresponde hay tres calores latentes, el de vaporización, el de solidificación, que es el mismo que el de licuefacción, y el de cristalización, que es el mismo de sublimación. O sea, la misma cantidad de energía que yo le tengo que entregar al agua, por ejemplo, para transformarla de sólido a líquido, es la misma energía que yo le tendría que sacar al agua para transformarla de líquido a sólido. Por eso el calor latente lo tengo acá, sí, de pasar de sólido a líquido, es el de licuefacción y solidificación, es el mismo calor latente. Y se suele llamar, por ejemplo, el calor latente de fusión, para pensar en el hielo que se derrite de sólido a líquido. Y es el mismo calor latente para pasar al otro estado. Lo que pasa es que por un abuso de lenguaje se usa uno solo, se usa el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización, pese a que este calor latente de vaporización es el mismo calor latente de condensación. ¿Sí? Solamente se pone un solo subíndice y se lo denomina a partir de vaporización, o el calor latente de licuefacción, o el calor latente de cristalización, pese a que también involucra el proceso inverso. Entonces, lo que básicamente está pasando, si yo pensemos en una cantidad de agua, donde podemos empezar, no sé, a una temperatura bien por debajo de 0 grados centígrados, entonces si yo le estoy entregando calor a mi sistema y voy midiendo la temperatura en función del tiempo, o sea, el calor entregado es proporcional al tiempo. Por ejemplo, es una cosa es poner todo esto arriba de una hornalla y prender la hornalla. El calor que está entregando la hornalla de la cocina es siempre el mismo y depende, la cantidad de calor absorbida por el sistema dependerá del tiempo. Entonces, si yo hago eso y mido la temperatura, ¿sí?, en función del tiempo, lo que voy a ver es que a medida que pasa el tiempo, la temperatura del hielo se eleva hasta llegar a 0 grados centígrados. En este instante, cada caloría o cada joule que yo le entregue a mi sistema, lo que hace es transformar mi sistema, que acá era hielo a 0 grados, lo va transformando en agua a 0 grados. ¿Sí? Entonces la temperatura no cambia. Durante un cierto tiempo mi sistema permanece a una temperatura constante y lo que estoy teniendo acá es una transición de estado o un cambio de estado o una transición de fase. Digamos, son todos cambios, todas denominaciones para el mismo cambio que está ocurriendo, que es yo le entrego energía a mi sistema y lo que hace mi sistema en lugar de elevar la temperatura es cambiar de estado. Una vez que yo logré que se cambie el estado a líquido, acá tenía sólido, acá tengo líquido, si sigo midiendo la energía, o sea, el tiempo, la temperatura en función del tiempo, porque yo le sigo entregando energía, acá sí mi sistema comienza a cambiar la temperatura porque le estoy entregando calor. ¿Hasta dónde? Y hasta que el agua llega a 100 grados. Cuando llega a 100 grados, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hervir. Entonces, mientras el agua hierve, se está transformando mi sistema de líquido a vapor. Entonces, en toda esta situación, lo que tengo
es que toda la energía que yo le entrego, todas las calorías que yo le entrego, lo que hacen es transformar mi sistema de sólido a gaseoso. Recién cuando yo tengo todo mi sistema transformado en vapor o en estado gaseoso, entonces a partir de ahí el, la, la temperatura comienza a cambiar, o sea, vuelve a crecer la temperatura a medida que yo, que pasa el tiempo y le sigo entregando calor. Entonces, este sería un diagrama típico de un cambio de estado de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y si lo recorriera en sentido contrario, o sea, yo le estoy sacando calor a mi sistema, tendría una situación exactamente al revés, donde lo enfrío, lo enfrío, lo enfrío, hasta que llego a 100 grados. A partir de acá, el vapor comienza a transformarse en agua, hasta que tengo acá todo mi sistema transformado en agua a 100 grados, luego lo sigo enfriando, llego a 0 grados, y si lo sigo enfriando, o sea, si le sigo sacando calor, esto no se enfría, sino que se transforma de agua en hielo, y recién después que tengo todo mi sistema transformado en hielo, si le sigo sacando calor, comienza a descender la temperatura. Y una mención, fíjense que estas pendientes no las dibujé todas iguales, porque en definitiva estas están vinculadas con el calor específico de, si bien es la misma sustancia, esto es un sólido, esto es un líquido y esto es un gas. Entonces, las pendientes estas están vinculadas con el calor específico del hielo, el calor específico del agua y el calor específico del vapor, que no tienen por qué ser lo mismo. Y esta podrían dibujarlo si quieren para el mercurio, o para el cobre, o para cualquier sustancia. Lo van a poder pasar de sólido a líquido mientras se derrite o se funde, la temperatura no cambia, luego lo pasarán hasta, perdón, sí, de sólido a líquido, mientras luego se evaporará y finalmente cuando tengan vapores de la sustancia correspondiente, recién ahí va a volver a subir la temperatura. Y en unas situación que tenemos que, que prever o que conversar, si bien no se le da mucha importancia o no se le suele dar mucha importancia, es la manera en la que se conduce el calor, porque dijimos que cuando yo metía un pedazo de fierro adentro del calorímetro, el fierro le entregaba calor al agua y el agua absorbía el calor del hierro hasta que se igualaban las temperaturas. Y entonces, en definitiva, lo que estoy teniendo ahí es una conducción del calor a través de los elementos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver acá es una especie de formalización de las cosas de las que depende la conducción del calor. Básicamente, de manera más general, la conducción del calor se puede dar básicamente de tres maneras: por convección, por conducción, o sea, como lo estamos viendo acá, o por radiación. La convección es la más común, que ustedes ponen el agua en la hornalla, y lo que va a pasar es que la parte inferior, que está en contacto con el fuego, digamos, el fuego calienta la olla o la pava o lo que fuere, esa pava calienta el agua, y entonces lo que va a estar pasando es que el agua, al calentarse, se dilata. Al dilatarse tiene una densidad menor, entonces flota, y el agua, la parte de abajo que estaba ocupada por el agua que flotó, se llena con agua fría, y entonces se producen dentro de un líquido lo que se llaman corrientes convectivas. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el calefón solar, esos que están instalados arriba de los techos. Básicamente el agua caliente sube hasta la parte del reservorio, y el reservorio tiene un sistema, ¿no?, de circuito cerrado que va permitiendo que se caliente el agua,
porque el agua caliente tiende a subir y el agua fría tiende a bajar. Siempre estamos hablando más allá de los 4 grados centígrados. Y entonces, en esa situación se producen corrientes convectivas que transportan el calor en el sistema, porque el sistema se está moviendo. O sea, mi sistema líquido se está moviendo y hay un transporte de calor porque el sistema está llevando calor de un lugar a otro. Básicamente es todas cada vez que tengamos un fluido y que lo estamos calentando en una parte, la forma en la que el calor se homogeneiza o se mueve a través del fluido es porque el fluido se puede mover llevando la energía de un lugar a otro por estas corrientes convectivas. La segunda forma que yo les mencioné es la conducción. En este caso, supongamos que tenemos una situación ideal como esta, que tenemos una parte o un reservorio de calor a una temperatura T1 conectada con un reservorio de calor a una temperatura T2, donde T1 es más grande que T2. ¿Sí? Y entonces yo pongo acá una sustancia, un bloque de cobre, un pedazo de hierro, un aluminio, lo que fuera, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que la energía va a fluir de la temperatura mayor a la temperatura menor, y una vez que se establece la situación estacionaria, o sea que las temperaturas dentro de la barra no cambian con el tiempo, entonces, en ese caso, lo que voy a tener es que hay un flujo de calor. Pero en este caso, el flujo de calor se da a través del sólido y no porque el sólido se esté moviendo como en el caso anterior de la convección, porque acá no hay un pedazo de hierro que vaya o de cobre que vaya desde acá hasta acá transportando el calor, ¿no? La barra de hierro o de cobre, lo que fuera, que está acá, está fija. Los átomos están eventualmente oscilando en torno a su posición de equilibrio, pero no están moviéndose como en el caso de un líquido. Esa es la gran diferencia entre convección y conducción. Y en la parte de la conducción, el sistema está en reposo, podríamos decir, o no se está moviendo, no hay partes del sistema que estén transportando energía de un lugar a otro. En estas condiciones, o sea, una vez que se establece la situación estacionaria donde la temperatura a lo largo de la barra no cambia, entonces podemos decir que el calor, como digamos el delta Q sobre delta T, si quieren, es proporcional al área, o sea, donde el área es el área de contacto que tengo con los reservorios de calor, es proporcional al tiempo. A medida que pasa el tiempo pasa cada vez más calor, y tendrá que estar, o sea, está caracterizada por una constante que es la conductividad térmica. Como siempre, ¿sí? Nosotros estamos acá relacionando, perdón, esto no era tiempo, esto es un cambio de temperatura. Cuanto más grande el cambio de temperatura, más grande es el calor que pasa del 1 a 2. La conductividad térmica es lo que me dice cuán fácil es que se transporte el calor por el material, y el área es el área de contacto. Evidentemente que si esto tiene valores muy pequeños, como en el caso del Tergopol que ustedes usaban para construir un calorímetro, entonces, por más que haya una diferencia de temperatura grande entre el interior y el exterior, la cantidad de calor que estaría pasando sería pequeña. Entonces, por eso es que construimos un calorímetro con sustancias que tengan una conductividad térmica muy bajita. Por otro lado, si lo que queremos es que el calor que esté circulando sea grande, entonces tendremos que buscar una sustancia que tenga una conductividad térmica muy grande, por ejemplo el cobre, el aluminio, el hierro, etc. Yendo digamos, mirando microscópicamente lo que le podría estar pasando a esta barra que está acá, suponiendo que yo corto una moneda
de espesor diferencial de X, donde tengo que una de las tapas está a T y la otra está a T más diferencial de T, teniendo un área, lo que puedo decir es que la corriente, o sea, el cambio de calor con el tiempo, la energía que está fluyendo, es proporcional al área y a de T a de X, o sea, cuánto es este espesor y cuánto es este incremento en la temperatura. Esto que está acá se lo llama gradiente. Y entonces lo que podemos decir es que la corriente de calor o la corriente energética es proporcional al gradiente de temperaturas. Puede haber un signo menos en el medio, dependiendo de cómo uno vaya a definir, porque si el gradiente va de menor a mayor y la corriente se produce de mayor a menor, entonces es evidente que la corriente va en contra del gradiente. Pero bueno, amén de algún signo que pueda parecer distinto acá que en el libro, la idea es que el flujo de calor es directamente proporcional al gradiente de temperaturas. Y entonces, si pensamos en la corriente de calor como una corriente, la escribimos pensando en una corriente, esto es, proporcionalidad la reemplazamos por la conductividad térmica, por el área, por el gradiente. Fíjense que esto yo lo podría escribir como a la inversa, o sea, pasando esto cuando el gradiente es constante, o sea, una vez que yo estoy en una situación estacionaria, este gradiente es constante y lo puedo expresar simplemente como T2 menos T1 dividido la longitud, o X en este caso. Entonces lo que me queda es que la corriente es proporcional a un producto de factores que dependen de la geometría y de las características de mi conductor por la diferencia de temperaturas, ¿sí? Y si lo escribo como si fuera la ley de Ohm que se usa en la electricidad, uno podría pensar la diferencia de temperaturas igual a I por R, donde este R que yo escribí acá sería la longitud dividido la conductividad térmica dividido el área, dependen, es una resistencia térmica, ¿sí? Dependen de las características de mi sistema y puedo establecer una relación exactamente igual a lo que diría la ley de Ohm, que antes decía que la diferencia de potencial era igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Yo acá lo que estoy diciendo es la diferencia térmica es igual a la corriente calórica por la resistencia calórica o la resistencia térmica de mi material. ¿Sí? Y entonces, aprovechando esta similitud que existe entre la expresión para la corriente térmica en función de la diferencia de temperaturas y de la resistencia térmica, insisto, con la similitud que tiene con la ley de Ohm, entonces podríamos pensar un sistema donde tengo materiales colocados en serie, ¿sí? Y que acá tengo una temperatura determinada, acá tengo otra temperatura determinada y lo que intento ver es cómo se comporta este material compuesto que tendrá distintas áreas de contacto en cada caso y tendrá distintas longitudes en cada caso y tendrá distintas conductividades térmicas en cada caso. Y bueno, yo acá puse 3, pero podría poner los que sea. Y lo que puedo decir es que una vez que se establece el flujo de calor, la corriente calórica es la misma en cada uno de los 3 materiales, ¿sí? Entonces, yendo acá, o utilizando esta expresión que tengo para la
la corriente calórica en función de la diferencia de temperaturas y de la resistencia, lo que puedo poner es que la corriente calórica por R1 será igual a delta T1, o sea, estoy pensando en este sistema que está acá, donde entonces delta T1 será la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, TA menos T1. Lo mismo para lo que está pasando a través del cuerpo 2, que me queda que la corriente calórica por la resistencia 2 es el delta T2, donde esto es TB menos TA, o sea, sería esta temperatura menos esta temperatura, y lo mismo para el tercer elemento, donde tengo que la intensidad por la resistencia 3, la corriente calórica o la intensidad de corriente calórica por la resistencia 3 es la diferencia de temperatura 3, la escribo de esta manera, y si sumo las tres cosas, recordando que la intensidad es la misma, la puedo sacar factor común, entonces me queda que I por R1 más R2 más R3 es simplemente T2 menos T1, porque cuando sumo esto más esto, este se va con este se cancela con este se cancela con este y me queda simplemente estos dos términos T2 menos T1. Entonces lo que me quedó es algo que es de la forma que la intensidad de corriente calórica lo puedo pensar como una resistencia equivalente por el delta T. Y entonces la resistencia equivalente es R1 más R2 más R3, recordando que R en realidad es L sobre K por A. Entonces para cada uno de estos tendré mi valor de R. En total y completa analogía a lo que sucede con tres resistencias en serie, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en Física 2, pero los que fueron a la escuela secundaria técnica ya lo saben, es una analogía completa a lo que sucede cuando yo conecto tres resistencias en serie y hago circular una corriente por ahí. En el caso que estuviesen en paralelo, o sea, yo tengo una diferencia de temperatura, ¿sí? Y lo que tengo es que hay distintos materiales con distintas áreas y distintas longitudes que están poniendo en contacto eh, la, el, como es el reservorio a temperatura T1 con el reservorio a temperatura T2. Entonces yo lo que quiero ver es cuál es la corriente total que está circulando. Lo que se mantiene acá constante no es la corriente, porque voy a tener una corriente I1 por acá, una corriente I2 por acá, una corriente I3 por acá, y lo que voy a tener es que la corriente total en definitiva va a ser la suma. Pero lo que se va a mantener constante en todos los casos es el delta T, o sea, siempre en la corriente 1 va a estar entre las mismas dos temperaturas que van a ser T2 y T1, la corriente 2 va a estar entre la misma temperatura T2 y T1, y lo mismo para la corriente 3. Entonces, lo que podemos hacer es pensar cuánto vale I1, I2 y 3 como delta T sobre R1, delta T sobre R2 o delta T sobre R3, y sabiendo que la corriente total es la suma de las tres, entonces lo que podemos poner es que la corriente total, sabiendo que el delta T este es el mismo para las tres, sacamos factor común y lo que nos queda es que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. O sea, en definitiva, sería una manera de calcular la resistencia calórica equivalente para un sistema que está colocado en paralelo en total y completa analogía, como dije antes, con la ley de Ohm. Y finalmente, para redondear lo que sería la forma en la que se transmite el calor, tenemos lo que se llama la radiación, porque fíjense que tanto en la convección como en la conducción estábamos hablando de un medio, o sea, en el primer caso era un medio líquido que se movía llevando la energía de una parte del sistema a la otra, y en el último caso, en el de la conducción, tenemos una corriente de calor que fluye a través de mi sistema. Pero hay otra forma de transmitir calor, que es el proceso a través de la radiación, que es transportar la energía a través de ondas electromagnéticas.
Básicamente por esto es que nos llega el calor desde el Sol, porque no hay un medio que esté poniendo en contacto la superficie del Sol con la superficie de la Tierra para que se transmita el calor por conducción, ni tampoco hay corrientes convectivas entre el Sol y la Tierra para que llegue a la Tierra el calor que irradia el Sol. Entonces, esta sería la forma. Radiación es una situación bastante compleja, ¿sí? Y que básicamente lo que se sabe es que bueno, lo que se sabe no, la manera en la que tenemos para describir la corriente o la intensidad de calor que está saliendo es lo que se llama la ley de Stefan Boltzmann. Ustedes ya Boltzmann lo conocen de la distribución de velocidades y que tiene que ver con la temperatura a la cuarta a través de, bueno, esta ley ya no es lineal. Antes nosotros teníamos que la corriente o el calor lo podíamos ver con diferencias de temperatura de manera lineal. Acá ya la tenemos a la cuarta. Y bueno, también depende del área, depende de algo que se llama la constante de Stefan, ¿sí? Y la emisividad, que es un factor que está entre 0 y 1. Entonces, si una sustancia yo la caliento a una determinada temperatura, entonces en equilibrio la absorción y la emisión tienen que ser iguales. Entonces, si yo pongo una esfera de hierro en el fuego, ¿sí? Y la dejo en el fuego, en algún momento la temperatura de la esfera no avanza porque no se funde, entonces llega a un equilibrio, y entonces ese equilibrio quiere decir que toda la energía que la esfera está absorbiendo del fuego la está emitiendo, ¿sí? A partir de radiación. Y lo que básicamente es lo mismo que sucede con la Tierra y el Sol, ¿no? La Tierra absorbe parte de la radiación que llega del Sol y emite por, por la ley de Stefan Boltzmann algo que está vinculado con la temperatura a la cuarta, y lo que sucede para que la temperatura de la Tierra esté en estos valores tan agradables que nos permiten vivir, porque si la Tierra tuviera a 40 grados bajo cero no podríamos vivir, y si tuviese a 120 grados tampoco. O sea, fíjense que el margen de temperaturas en los cuales estamos viviendo es un margen bastante pequeñito y bastante caprichoso. Es consecuencia de un equilibrio entre la energía que irradia la Tierra, ¿sí? Y la energía que absorbe del Sol. Pero básicamente no nos vamos a meter mucho más en esto porque la forma de describirlo es bastante complicada, lo van a ver más adelante, pero simplemente quería comentarles de que no todo es lineal. Acá estamos teniendo una situación donde la intensidad de calor o la intensidad con la que se está radiando la temperatura depende de T a la cuarta, ¿sí? Entonces, es una situación bastante más compleja de lo simple que vamos a ver acá en Física General 2. Pero simplemente quería que lo supieran. Bueno, creo que nos podemos quedar acá. Ya la clase que viene vamos a empezar con las leyes de la termodinámica que nos van a permitir poder hacer predicciones y entender un poco más del comportamiento de la naturaleza. Bueno, espero que sigan bien. Nos vemos la próxima. Adiós.